Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos compañeros, amigos y también personas que se conectan por primera vez. Antes de comenzar el conversatorio de este día, quisiéramos pedirles disculpas por el retraso que hemos tenido, pero bueno, hemos tratado de sacar adelante los problemas técnicos que hemos tenido, así que le agradecemos al compañero Carlos Rodríguez que va a estar con nosotros en la cuestión técnica. Como ustedes saben, ahora vamos a tener al compañero, al expresidente Mauricio Funes, que va a estar tocando temas de mucho interés, como son las elecciones, los resultados y posibles escenarios que se van a presentar. Pero antes de esto, antes de comenzar, quisiera que el compañero Marvin nos diera un pequeño saludo para todos ustedes. Recuerden, es necesario compartir para que muchos amigos, familiares que se encuentran en diferentes partes del mundo también se den cuenta de todo esto que estamos llevando dentro de lo que son los conversatorios. Marvin, adelante. Marvin. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a nuestro invitado. Bueno, dice la gente ya sabe quién es nuestro invitado y ahí nos estaban llamando. Gracias por conectarse. Tuvimos unas dificultades técnicas, estamos ahí, todo ese conocimiento y toda esa curiosidad política, pues, verdad, y de periodista que tiene nuestro invitado. Soy Marvin de Cantagallo. Muchas gracias, adelante. Bueno, gracias, Marvin. Antes que continuemos, estás teniendo problemas, creo, se te corta, no se te escucha bien. Bueno, vamos a pedirle a nuestro invitado, al compañero Mauricio, bueno, un saludo para toda nuestra audiencia y también de una vez pues podríamos entrar en el primer punto que son las elecciones. ¿Cómo vio Mauricio las elecciones en el transcurso de lo que comenzó y finalizó? Bueno, no han finalizado definitivamente las elecciones, pero ¿cómo las vio él? Así que adelante, Mauricio. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes, Marvin. Y gracias a la intervención técnica de Carlos, que ha hecho posible que la señal suba al aire y que por lo tanto podamos estar en contacto con nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas, tanto en El Salvador como en cualquier otra parte del territorio nacional o del territorio internacional de otros países donde se encuentran residiendo y viviendo. Eh, por supuesto que el análisis de estas elecciones se vuelve un tanto complejo. Primero porque no hay resultados firmes y los resultados que ya se conocen, porque el escrutinio final en el caso de las elecciones presidenciales ya fue concluido, concluyó jueves o viernes por la noche, es decir, el 100% de las actas emitidas ya fueron escrutadas y procesadas. Y de acuerdo a este escrutinio, Nayib Bukele estaría ganando un segundo mandato presidencial, aunque inconstitucional, hay que decirlo, pero en todo caso, en la medida en que participó como candidato por una resolución habilitante de la Sala de lo Constitucional y porque el Tribunal Supremo Electoral decidió inscribirlo, en esa medida pues es el candidato ganador. Y ganó con una amplia ventaja. Según datos oficiales, aunque estos datos han sido cuestionados por varios partidos de oposición,
pero según datos oficiales, y los oficiales son los del Tribunal Supremo Electoral, no hay otros oficiales. Aquí no estamos hablando de encuestas de boca de urna, aquí no estamos hablando ya de proyecciones, aquí estamos hablando de los resultados de ese día. Según datos oficiales, Nayib Bukele obtuvo cerca de 2.700.000 votos, de un padrón de 6.2 millones de salvadoreños y salvadoreñas aptas para votar tanto en territorio nacional como en el exterior. El nivel de abstención, según el Tribunal Supremo Electoral, fue de un 48%, es decir, solo el 48% del padrón acudió a las urnas y votó. Algunos anularon la papeleta, otros votaron por los candidatos de la oposición y otros, por supuesto, votaron por Bukele. Entonces, según estos datos, Bukele habría ganado con cerca del 87% de los votos válidos emitidos. 87%, 2.7 millones. Yo, sinceramente, aunque han sido oficializados ya por el Tribunal Supremo Electoral esos resultados, yo creo que el nivel de abstencionismo ha sido mayor. Porque, ¿qué necesidad habría entonces de que se haya caído el sistema, que a la madrugada del lunes, porque ya había pasado todo el domingo 4, y a pesar de que Nayib ya se había proclamado en la Plaza Gerardo Barrios como a eso de las 9, 10 de la noche, pero bueno, el Tribunal Supremo Electoral, como digo, es la autoridad electoral, es la única que puede oficializar y legitimar datos. Pero en la madrugada no había ni un 30% de actas procesadas. Y un 30% no es suficiente para marcar una tendencia firme. Para marcar una tendencia firme se requiere por lo menos un 70% de actas escrutadas, pero solo habían 30%. Se cayó el sistema. Pasaron como 4 o 5 horas para que el sistema se pudiera recuperar. Hubo urnas que se perdieron y que finalmente las terminaron encontrando en algunos cuarteles, en algunas instituciones educativas, rompiéndose la cadena de custodia porque nadie las estaba custodiando. Bueno, las custodiaban supuestamente los militares, pero los militares responden al régimen. Entonces no hay ninguna garantía. Eso recuerda los tiempos de Conciliación Nacional, en que en una elección las urnas, antes de llegar al Tribunal Supremo Electoral, hacían una paradita por los cuarteles y ahí rellenaban de papeletas a favor del candidato del oficialismo y anulaban papeletas a favor de los candidatos de la oposición. Pero además de eso, hay otra serie de irregularidades que las hemos estado conociendo en estos días, que se dieron a lo largo de la semana pasada y ya entrada esta semana. No hay vigilantes de la oposición, la mayoría de vigilantes acreditados y que controlan las mesas receptoras de votos y por lo tanto los resultados y que están en el conteo papeleta por papeleta son de Nuevas Ideas, lo cual es una ilegalidad. Pero no obstante, yo creo que Nayib Bukele ganó, no cabe ninguna duda, ganó la elección. Quizás no con 2,7 millones de votos, quizás con un poco menos, pero ganó definitivamente. Y la votación a favor de la oposición fue tan baja y la diferencia es tan alta, abismal, con respecto a Bukele, que no cabe ninguna duda de que ganó. El FMLN obtuvo 204.000 votos a nivel presidencial, 204.000 votos a nivel presidencial, 150.000 votos menos que en las elecciones del 2019. Arena obtuvo 177.000 votos a nivel nacional, cerca de 600.000 votos menos que en las elecciones del 2019. Es decir, la caída en la votación de Arena fue más estrepitosa que la caída del FMLN. El FMLN no pudo remontar la votación del 2019 ni la del 2021. Incluso obtuvo menos votos que en el 2021 cuando, por tradición, en una elección presidencial votan más que en una elección legislativa y municipal.
Pero en el caso de esta elección presidencial, el FMLN no pudo remontar la votación ni del 2019 ni del 2021, como dijeron que lo iban a hacer. Como el propio candidato Manuel El Chino Flores dijo que lo iban a hacer porque de acuerdo a sus mediciones internas, ellos ya tenían 2 dígitos de aprobación y de intención de voto. Cuando las encuestas de opinión electoral no les daban sino un dígito. Y por debajo, por supuesto, de lo que finalmente sacaron. 2 o 3 puntos porcentuales por debajo. La que más se aproximó fue la encuesta disruptiva de la Francisco Gavidia, que ya en su última encuesta le daba 4 puntos y algo de la votación, y finalmente lo que obtuvo según el Tribunal Supremo Electoral fue 6%. Bueno, entonces, primera consecuencia de estas elecciones, ganó Bukele, 5 años más, como digo, 5 años más inconstitucionales, porque hay 6 artículos petros de la Constitución que prohíben la reelección inmediata y continua, y no obstante, por esta resolución habilitante y por la decisión del Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral genuflexo y corrupto, que lo ha demostrado ahora en estos momentos, con poco valor, porque la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que fue nombrada por Gana, puesto que fue el partido que ganó las elecciones presidenciales en el 2019, fue una presidenta evasiva de la prensa, que incluso se dio el lujo, como lo hemos visto en las redes sociales en estos días, de ni siquiera responder las preguntas de la prensa. No ha explicado qué es lo que pasó con el sistema, no ha dado ninguna explicación, está obligada a darle una explicación, porque es la autoridad electoral, pues. Pero bueno, primer resultado, Bukele ganó un segundo mandato presidencial, es decir, va a gobernar el país por 5 años más. Y otro resultado previsible, que todavía no está confirmado, porque como bien dijo Daniel, continúa el escrutinio de las elecciones legislativas, pero lo más probable es que, y a eso apuntan las tendencias, y a eso apuntaban ya las encuestas de opinión electoral que se cursaron antes de las elecciones, lo más probable es que la Asamblea esté nuevamente controlada por Nuevas Ideas. ¿Con cuántos diputados? Eso es lo que habría que ver. Según Nayib Bukele, ganaron 58 diputados, lo cual no entiendo de dónde saca esa cifra él, que la dio a conocer el domingo 4 de febrero al filo de las 10 o 11 de la noche. ¿De dónde la saca si en ese momento ni siquiera había comenzado el escrutinio de las elecciones legislativas? Ah, lo saca de la boca de urna de la Gallup, pero bueno, todo el mundo sabe que esas encuestas son prefabricadas. En el caso de la Gallup, lamentablemente, porque era una institución de prestigio, 10, 15 años atrás, pero ahora lamentablemente es una casa encuestadora que ha perdido mucha credibilidad. Pero según el boca de urna, Nayib dijo que habían ganado 58 de 60 diputados. Ahora bien, dijéramos que al final no gana 58, gana menos diputados, y que la oposición logre meter algunos diputados, tanto el FMLN como Arena, Nuestro Tiempo y Vamos. Gana PCN y PDC, lo veo muy difícil porque son partidos acólitos del oficialismo y por lo tanto la gente prefiere o prefirió votar por Nuevas Ideas que votar por los acólitos. Pero yo sí considero que Nuevas Ideas ha ganado 40 diputados o más, si no más. Y con 40 diputados se tiene la mayoría calificada. Aquí, para efectos prácticos, Marvin y Daniel y amigos y amigas que nos están viendo y escuchando en esta tarde, para efectos prácticos, aquí no interesa cuántos diputados sacó arriba de la mayoría calificada. Aquí no importa si Nuevas Ideas solo obtuvo 40, obtuvo 45 o 50 o los 58 que dice haber obtenido. Aquí lo que interesa es que con 40 diputados ya se tiene mayoría calificada y por lo tanto con 40 diputados pueden anular al resto de diputados. Dijéramos que un escenario poco probable, pero dijéramos que un escenario pudiera ser
que Nuevas Ideas ganó 40 diputados y los 20 restantes los ganó la oposición, los 4 partidos de oposición, dijéramos que ese fuera el escenario previsible. Esos 20 diputados sencillamente son anulados por los otros 40. Ninguna iniciativa de ellos va a pasar. Ninguna iniciativa de ellos se va a aprobar. Y Bukele va a seguir teniendo el control de las decisiones legislativas y por lo tanto va a aprobar leyes sin problemas, reformas a leyes sin problemas, como lo hizo en esta legislatura que comenzó en el 21. Va a aprobar presupuestos sin problemas, va a aprobar emisión de bonos del Tesoro sin problemas, va a aprobar negociaciones de préstamos con la banca multilateral sin problemas, sin ninguna resistencia, y va también a elegir funcionarios de elección secundaria. Va a elegir fiscal nuevamente, va a elegir presidente de la Corte de Cuentas de la República y sus magistrados, va a elegir nuevamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, va a seguir teniendo el control total del Estado. Eso es el escenario previsible, aunque podemos entrar, dependiendo de las preguntas que ustedes tengan o las que tengan nuestra audiencia, podemos profundizar en algunos puntos en particular. Yo quisiera referirme más adelante al comportamiento de la oposición y a lo que se espera de la oposición, porque eso sí es muy importante esclarecerlo. Me parece que es muy importante esclarecerlo y tirar algunas líneas de análisis en torno a ese tema. Mauricio, Ajá. adelante, que Daniel, Sí, no, yo también. perdón, yo solamente quería preguntarte, Mauricio, porque hemos visto que algunos partidos políticos hasta han dicho que van a celebrar, por ejemplo, por la cantidad de votos que ellos han obtenido. Yo no sé a qué se debe de que ellos quieran celebrar en estos momentos. Por ejemplo, tenemos un partido que tiene el 7% y dice, bueno, somos la segunda fuerza, así que tenemos que ponernos contentos. Yo creo que estas elecciones, lejos de salir fortalecidos, es lo contrario. Parece de que han perdido más votos de los que, como tú decías, de los que ellos han sacado anteriormente. Entonces, no sé por qué la cuestión esta de la alegría y además de eso, pienso también de que si seguimos así, pues definitivamente creo de que va a pasar así como le va a pasar a Ghana y al PDC, que creo de que son partidos que tienen la tendencia de ir desapareciendo. No sé si estaré en lo correcto, ¿cómo veas tú la situación esta? Solo Bueno, quiero agregarme, permitirme. Mira, yo tengo una tesis que, y así sinceramente, no porque yo lo desee, ¿verdad? Que Bukele no necesitaba hacer fraude para ganar la presidencia. Algunos esperan, pero que necesitaba hacer fraude para garantizarse la mayoría calificada en la asamblea, pues, ¿verdad? Eso se debió al relleno, pues, y también o sea, no necesitaba realmente, pongámosle, tú diste algunos datos y hablamos así un poco, que hubiera sacado casi 2 millones, le atribuyen 2.700.000, pero sí rellenaron para que partidos que realmente son de oposición real, como el FMLN, digamos Arena, porque gana PCN, el CD, si hubiera sacado, creo que ni fue. Esos son taxis de ellos mismos, ¿verdad? Le garantizó y concentrar el voto en San Salvador de que obtener mayoría en diputados, garantizarse una mayoría, pues pienso de que tal vez no hubiera sido que la oposición hubiera barrido con los diputados, pero tengo la tesis, es nada más mi tesis, quizás se hubiera garantizado, le hubieran quitado la mayoría calificada, no la mayoría simple. No sé, quería agregar esa pregunta o ese, ¿cómo ves tú al comentario o a la pregunta de Daniel? Adelante. bueno, aquí hay que hacer algunas precisiones que son muy importantes. En toda la campaña yo no escuché a ningún candidato presidencial de oposición, no les escuché asegurar que iban a ganar. Yo no les escuché eso. Dijeron que estaban trabajando para ganar en una segunda vuelta, forzar a un balotaje, pero que iban a ganar en primera vuelta nunca los escuché. Hubiera sido mucho cinismo de parte de ellos, de parte del Chino Flores, de Joel Humberto Sánchez, de Luis Parada,
y de los otros dos candidatos del Frente Patriótico y de Fuerza Solidaria, decir que iban a ganar. De hecho, estos dos últimos nunca los vi. Tuvieron poca presencia, incluso en las redes, que tener presencia en las redes es gratuito, porque nada cuesta abrir un Facebook y hacer un Facebook Live, o abrir una cuenta en YouTube, o mantener una cuenta en Twitter, hoy X. Pero no lo hicieron, pues. Yo, de hecho, ni les conozco la voz de esos dos candidatos. La señora que iba por el Frente Patriótico, no, por Fuerza Solidaria, nunca la escuché, nunca la vi, ni se le ve ahora en estos momentos. Entonces, para mí eran acólitos de nuevas ideas. Se crearon esos partidos para dar la impresión de que había competencia, de que habían 5 partidos de oposición compitiendo en las elecciones presidenciales. No es lo mismo ir solo, que de entrada ir solo deslegitima una elección, que ir con 5 candidatos de la oposición. Pero nunca dijeron que iban a ganar en primera vuelta. Hablaban de un balotaje en el caso de las elecciones presidenciales. Ahora, lo que sí dijeron, y es lo que está haciendo referencia Daniel, es que iban a forzar a un balotaje y que no iban a desaparecer como fuerza política. Y particularmente Manuel el Chino Flores fue el que más insistió en eso. El que más insistió en que nuestros detractores, hay algunos traidores por ahí de la izquierda, y yo creo que se estaba refiriendo a mí y a otros más, están queriendo de que el FMLN desaparezca y de que Nayib Bukele lo va a enterrar. Yo dije que Nayib Bukele efectivamente iba a enterrar al FMLN, pero lo dije en sentido figurado. En ningún momento dije que iba a desaparecer legalmente. Para desaparecer legalmente deben de tener menos de 50,000 votos en la elección presidencial y menos del 3% en la elección legislativa y municipal. Y obtuvieron 204,000 votos, por lo tanto, el FMLN no iba a desaparecer. Los otros partidos sí, los otros partidos más pequeños sí, y de reciente creación, pero no el FMLN. Yo lo dije en sentido figurado. ¿A qué me estaba refiriendo? Que iba a desaparecer como partido político, que iba a ser enterrado como fuerza política de oposición, porque ni siquiera en la campaña hizo oposición. Ni siquiera en la campaña hizo oposición. Es que hacer oposición no es tener un discurso diferente al oficialismo. No, hacer oposición significa hacer propuestas alternativas que superen las propuestas del oficialismo. Y esas no las vi. Es cierto que el Chino Flores dio a conocer 6, 7 propuestas, una de ellas, la última, creo, destinada a la juventud y al deporte, que me pareció totalmente ridícula, cuando sale en TCS diciendo, por eso es que yo voy a subsidiar, al ganar la presidencia, voy a subsidiar a quienes asisten a los gimnasios, no solo por cuestión de salud, dijo, sino porque necesito un pueblo saludable. ¿Qué es eso? Financiar a los gimnasios. Esa es una política de salud, es una política de apoyo al deporte. Esa es una payasada, una completa ridiculez. Bueno, pero ese fue el tipo de propuestas que lamentablemente hizo Manuel, porque nunca configuró un equipo de trabajo, un equipo de gobierno que trabajara en un programa de gobierno. Primera vez que en una elección presidencial no conocemos un programa de gobierno ni del FMLN ni de Arena. Primera vez. En la elección de Hugo Martínez se hubo un programa de gobierno. En la elección en que participó Sánchez Serén y que ganó las elecciones en el 2014, hubo un programa de gobierno. En mi elección hubo un programa de gobierno, en el 2009. En la elección que participó Chafik Handal y que quedó en segunda posición, sí hubo un programa de gobierno. Bueno, esa es una segunda posición importante. 870,000 votos. Una diferencia nada más de 500,000 votos. Una diferencia significativa, pero solo de 500,000 votos. Eso sí es importante, pues. Pero ahora, como dice Daniel,
celebrar que se convirtieron en la segunda fuerza, que fue el candidato más votado de la oposición cuando solo obtuvo 204,000 votos. Y que no vengan a decir ahora que esos votos se los anularon, porque hay quienes están diciendo que no, que el chino obtuvo más votos. Hay quienes están diciendo incluso que obtuvo 4 veces más el voto que obtuvo Hugo Martínez. ¿Y de dónde sacan esa información? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué referente en la realidad tienen de que el chino sacó 4 veces más los votos que obtuvo Hugo Martínez? ¿A dónde están esos votos? Ah, dice el chino en esta entrevista que estábamos conversando antes de entrar a cámara, al aire, que se la hicieron ayer en un programa de Raúl Palacios Presenta, que ahí estuvo el chino. Yo vi ese programa y él decía: me siento moralmente victorioso. Soy el candidato más votado de la oposición y el FMLN es la segunda fuerza política nacional. Perdón, pero segunda fuerza con 204,000 votos, cuando la primera fuerza ha sacado por lo menos 2 millones de votos. Dijéramos que los otros 700,000 son producto del fraude. Eso no es digno de celebrarse. Eso obliga a una autocrítica, una reflexión de por qué continuó la debacle electoral. Si es que el FMLN comenzó su debacle en 2018, cuando perdió diputados y solo obtuvo 18 diputados, nada más, después de 20 y tanto que había ganado en el 2015. Luego en el 2019 ahí cayó estrepitosamente, cuando después de haber ganado Sánchez Serén con 1.400.000 votos, Hugo Martínez apenas logra 380,000 o 390,000 votos. Y luego continúa en el 2021, donde de 18 diputados pasaron a 4. Y en ese momento no se habló de fraude. Sí, se habló de uso de recursos públicos para apoyar las candidaturas de Nuevas Ideas en las diferentes diputaciones, pero no se habló de fraude. En ese momento sencillamente se habló de que el gobierno, el partido del gobierno, el oficialismo utilizó los resortes del Estado y los resortes financieros del Estado para financiar su campaña. Pero de ahora, de 4 diputados, ¿cuántos va a sacar? Pueda que no saque ninguno. Entonces, o pueda que saque 1, 2, 3, yo no creo que más de 4. Entonces, ¿qué hay que celebrar ahí? Más bien, aquí hay que hacer una autocrítica. ¿Por qué? La gran pregunta es, ¿cuál es la causa de la debacle electoral del FMLN? Y no solo electoral, tiene una crisis interna. A mí me llamó la atención que al final de la entrevista, Raúl Palacio le dio 10 minutos al chino para que cerrara la entrevista, y el chino dijo 2 cosas que a mí me hicieron caer en la cuenta que no va a haber renovación dentro del FMLN. Primero, él negó las divisiones. Primero, y hay divisiones en el FMLN. Está la tendencia controlada, la mayoritaria, la dominante, controlada por José Luis Merino, que aunque él no está en la comisión política, pero los que están en la comisión política en su mayoría son achichincles de José Luis Merino y responden a él. Y se está diciendo que en la convención que hagan este año, en octubre de este año, muy probablemente elijan como secretaria general a Lourdes Argueta, la más importante achichincle de José Luis Merino. Es como, voy a hacer la comparación, va a resultar odiosa, es como decir, por ejemplo, que la Lourdes Argueta con respecto a José Luis Merino es como la Colocha con respecto a Nayib Bukele, es decir, la Carolina Bernal de Nayib Bukele es la Carolina Bernal de Nayib Bukele. Esa es Lourdes Argueta. Entonces ellos van a tener el control del partido. La otra tendencia, la revolucionaria socialista, que lidera Medardo González, sí ha tenido un perfil bajo y ha caído significativamente. No sé a qué atribuirlo.
muy probablemente al hecho de que Medardo está siendo perseguido políticamente y se le ha acusado injustamente de enriquecimiento ilícito y ha tenido que irse a asilar a México. Eso hace que tenga poca presencia nacional. Pero bueno, ese es el FMLN en estos momentos. Y ya no digamos Arena, pues. Arena, ellos están en peor situación. Arena ganaron 870,000 votos en las elecciones del 2019 y ahora tienen 177,000 votos, o sea que perdieron casi 600,000 votos. Perdieron casi 600,000 votos. Y su candidato, Joel Sánchez, sencillamente, al día siguiente de la elección, se fue del país. No dio ni siquiera una conferencia de prensa para agradecer a sus votantes y a sus electores o a quienes confiaron en él. Sencillamente se fue del país y ya no está más en el país. Y Arena, tengo entendido que ayer se retiró del escrutinio de legisladores. Entonces, en Arena se ha provocado un relevo. Arena por 20 años fue el partido orgánico de la oligarquía financiera de El Salvador, la que tiene los hilos del poder en El Salvador. Y sencillamente ese financiamiento ya desapareció. No le dieron ninguna plata. La última plata se la dieron en el 2019 porque uno de los miembros de esta oligarquía, Carlos Calleja, hijo de Paco Callejas y por lo tanto presidente del Imperio Calleja, iba como candidato. Pero hoy no, hoy no. Joel Humberto Sánchez es un hombre de muchos atestados, tiene dinero, es un empresario de la diáspora, pero bueno, hasta ahí nomás. No es miembro de la oligarquía. Ahora, ese apoyo financiero y político no fue para ningún candidato presidencial de Arena o de la oposición en general, sino que fue a parar a Nuevas Ideas, a Nayib Bukele. Entonces, Arena va para afuera. Se está provocando un relevo muy parecido al que se provocó con el PCN. El PCN era el partido de la oligarquía, pero luego el golpe militar que derrocó a el general Carlos Humberto Romero, surge Arena, un año después del golpe militar, y se convierte en el partido de la oligarquía. Y lo fue durante 20 años, un poco más de 20 años. Ahora ya no es más. Ahora ya no es el partido de la oligarquía. ¿Quién es el partido de la oligarquía? Nuevas Ideas. ¿Ese es un delito? No, no es ningún delito. Pero eso marca significativamente la presencia política que puede tener un partido político en el escenario político de El Salvador. Sí, Sí, Marvin. Mauricio, mira, una de las cosas, tú mencionaste a esta muchacha, Lourdes, yo recuerdo aquí en Canadá me invitaron y pues ella insistió y eso tú lo sabes, de que no, el problema no era Bukele, yo me acuerdo que hasta hubo un altercado conmigo, una discusión sana, digamos, porque lo que nos preguntábamos algunos, bueno, ¿cómo no vas a ver, cómo vas a decir que nuestro problema no era Bukele? Sostenía ella casi al principio del mandato de Bukele, no que era la oligarquía, rancia, etcétera. Y mi tesis era, bueno, o sea, hay que ser muy ciego para no ver a la oligarquía, los Pomas, los regalados, dueñas, los CRIC, los Bloc, y eso qué es, pues, y con quién están, estaban con Bukele. Y ahorita ya andan todas las CP Kid que yo llamo, Miriam, pues, ¿verdad? Esta muchacha, Cerritos, Lourdes, allá andan reclamando cuál es el miedo y todo, pero como apropiándose de los símbolos, diría, pero culpando al tribunal, que la ineficiencia, pero como obviando mencionar el nombre de Bukele, pues, ¿verdad? Como quien dice, el tribunal la regó, pero la regó solo, o sea, aquí estamos apostando y hasta tomándose fotos con Farabundo atrás, como diría yo, una apropiación de símbolos para terminar de apropiarse del rótulo, pues, ¿verdad? Pero y queriendo venderse como revolucionarios y que ellos sí están preocupados porque unas papeletas no estaban dobladas o se veía que no las habían doblado. Aquí estamos jugando, digamos, y aquí la izquierda representada en el FMLN con la actual dirigencia, digo, los que la manejan verdaderamente, ¿a qué le están apostando? Y la otra es, no sé, Mauricio, ¿será que el proyecto
de izquierda, ¿verdad? Representado elector, ya se agotó o hacia dónde vamos, pues porque yo ahorita lo que veo son escaramuzas ahí en el gimnasio, como que fuera el juego este del Super Bowl, pero que ya pasó las 2 barras, ¿verdad? Gritándose consignas, pero no pasan de ahí, pues, o decir, nos hicieron fraude y hablar de una candidatura ilegal, pero eso ya lo sabíamos, entonces, ¿para qué nos metimos a una candidatura ilegal? Todo ese raciocinio, o que quieren juntar, diría yo, a la base, a reclamar es que nos hicieron fraude, y si no, quizás casi poco le falta decir, si no nos hubieran hecho fraude, quizás ganamos, o sea, eso para Sí, mí es cuento infantil, no sé, lo digo a título personal. sí, es que, Marvin, eso es lo que están diciendo justamente. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo de que ellos no ganaron la elección por el fraude. Un fraude que se orquestó desde antes de las elecciones, que comenzó con la candidatura inconstitucional de Bukele, que siguió luego con la negativa a entregarles, a que el Ministerio de Hacienda les entregara la deuda política, que dicho ese paso no era mucho dinero. Ese es un dinero que deben. Ese es un dinero que deben. La deuda política que obtuvo el FMLN, porque la deuda política se calcula en base a los votos obtenidos. Y los votos obtenidos por el FMLN cayeron de 390,000 en las elecciones del 2019 a un poco más de 250,000 en las elecciones del 2021. Entonces, no era mucho dinero realmente, y como digo, es un dinero que le deben, porque el FMLN tuvo que meterse a prestar dinero. ¿Y por qué lo tuvo que hacer? Porque José Luis Merino decidió que la empresa, las 20 empresas o 24 empresas del Grupo ALBA, no iba a apoyar más financieramente al FMLN, ni al candidato presidencial en el 2019, ni a los candidatos a diputados y alcaldes en el 2021. Entonces, tuvieron que pedir prestado. Los aportes de la membresía, de la militancia, más con la fuga de miembros que tuvieron entre el 2019 y el 2021, no alcanzaba. Entonces es un dinero que deben, aunque se los hubieran entregado, lo tendrían que haber ocupado para pagar a sus antiguos proveedores, y les hubieran quedado centavos nada más. El problema es que el Grupo ALBA no les viene apoyando desde el 2018, porque el Grupo ALBA que dirige el, el señor José Luis Merino, a quien está apoyando económicamente, financieramente, es a Nayib Bukele y a Nuevas Ideas, porque con él es que tiene acuerdos, y no solo políticos, tiene acuerdos económicos. Hay un reporte de Infobae que escribió Héctor Silva Ábalos, al que hago referencia, y cualquiera le podía llamar la atención, pero bueno, Héctor Silva le ha criticado a ustedes, sí, pero yo reconozco, aunque me haya criticado y formó parte de mi gobierno, y a pesar de eso me ha criticado, y ha criticado mi gobierno del que él formó parte, pero bueno, esta investigación es una investigación seria, bien documentada. El Grupo ALBA le viene prestando dinero a la familia de Nayib Bukele y a sus allegados desde el 2012, desde que fue alcalde de Nuevo Cucatlán. Y hay evidencia de eso, hay registros de esos préstamos. Hay un préstamo de casi $2 millones para que Nayib Bukele se hiciera del control de Starlink, la empresa dueña en ese momento del canal TVX, y el canal TVX Nayib lo utilizó para construir su imagen, para construir su candidatura a la alcaldía de San Salvador y eventualmente a la presidencia de la República. Pero ese dinero, ¿quién se lo prestó? Ese dinero se lo prestó una de las empresas del Grupo ALBA. Hay otros préstamos que andan por los $15 millones que se le han dado a hermanos de Nayib para la empresa de publicidad que antes se llamaba Overmet, hoy entiendo que le han cambiado el nombre, pero también prestó para otras empresas, una donde aparece como directivo el actual presidente de la Asamblea Legislativa,
Ernesto Castro, otros préstamos que también los recibieron los Anliker, particularmente Pablo Salvador Anliker, que fue ministro de Agricultura durante 2 años, el primer ministro de Agricultura y Ganadería que tuvo el presidente Bukele, y que en ese entonces, ese préstamo que creo que fue ahí como por el 2017 o 18, cuando todavía estaba Sánchez Serén en la presidencia de la República y José Luis Merino era viceministro de Inversión, adscrito a la Cancillería, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese momento recibieron un préstamo para salvar de la quiebra a la empresa de los Anliker, que es Precocidos del Salvador, Precosal. Un préstamo que nunca se pagó, y lo que hizo el Grupo Alba fue hacerse de la empresa. Según Infobae, este es un mecanismo de lavado de dinero, y por eso es que se abrió una investigación en el 2019, justo un día después de que tomó posesión, o el mismo día en que tomó posesión, Nayib Bukele. Raúl Melara abrió una investigación por presiones del FBI, porque fue la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos quien presionó para que se abriera esa investigación por información que tenía el Departamento del Tesoro de que las empresas del Grupo Alba habían lavado dinero utilizando bancas de Estados Unidos y bancos en paraísos fiscales. Unos hablan de que son 3.000 millones de dólares los que se lavaron, otros hablan de que es menos, que andan por lo menos ahí por los 1.000 millones de dólares. El hecho es que hubo lavado. Una investigación que luego el fiscal Delgado se encargó de cerrar porque, curiosamente, el fiscal Delgado fue por 6, 7 meses abogado de Alba Petróleo. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Que definitivamente lo que ha quedado del FMLN no va a ser un partido de oposición, justamente por ese acuerdo que tiene José Luis Merino con Nuevas Ideas y con el presidente Bukele. No va a ser partido de oposición. Y por eso es que vimos una campaña deslucida en términos de crítica y de revelaciones críticas que hizo Manuel El Chino Flores. Él mismo lo decía: yo no he venido a atacar a los demás candidatos, yo he venido a proponer. Pues sí, pero eso no le sirvió de nada, porque no pudo desmontar la naturaleza del gobierno de Nayib Bukele y del candidato con el que se estaba enfrentando. Entonces, volviendo a esa entrevista, ¿qué fue lo que dijo? No hay divisiones, dijo. No hay divisiones. Eso viene desde años atrás y debería de ser superado ya a 34 años de la firma de los acuerdos de paz. Yo tengo más bien una actitud, un concepto unitario, y está bien que él busque la unidad del FMLN, pero no la va a conseguir mientras José Luis Merino siga siendo el dueño del partido. Y entonces, Manuel El Chino Flores o se va a convertir o ya es un títere, un testaferro de José Luis Merino. Entonces, ¿qué va, Mauricio, ¿me permite? solo cierro con esto, ¿cómo va a levantar al FMLN? Si el FMLN no solo tiene una debacle electoral, cualquiera me puede decir, es que un partido político no está para ganar elecciones. Bueno, en un país como El Salvador, no, porque para ser candidato a la presidencia se requiere estar inscrito en un partido político, y por lo tanto los partidos deben de tener una estrategia electoral. Además, si no se tiene acceso al poder, se vuelve ineficaz porque no se puede incidir en la definición de políticas públicas que favorezcan al pueblo, y tampoco se puede incidir a nivel nacional. Nadie toma en serio un partido que no tiene ni siquiera diputados en la Asamblea Legislativa, ya no digamos que no está en el Ejecutivo. Pero el FMLN, además de la debacle electoral, tiene un problema de pérdida de capacidad de movilización territorial. El FMLN ya no mueve la cantidad de gente que movía antes, lo pudimos ver en estas elecciones. Si las concentraciones del Chino Flores eran concentraciones de 20, 30 personas. Él dice que al carnaval de Quesaltepeque llegaron cerca de 1.000 personas, en su mayoría el FMLN. Bueno, si era un carnaval, pues, era un carnaval. Eso es como que el impresentable del alcalde que seguramente volvió a ganar, de San Miguel,
Estamos hablando de, bueno, es tan impresentable que se me ha ido el nombre, de Will Salgado. Es como que Will Salgado diga que los carnavales de San Miguel son una muestra de apoyo a él. Hombre, si la gente va a un carnaval, independientemente del alcalde que los organice, independientemente del partido que los organice, porque va a disfrutar, es una fiesta. Entonces él habla, él vivió diciendo que ahí llegaron 1,000 personas. Fabuloso. La gente fue a divertirse, probablemente a olvidarse de la política, a echarse sus tragos, a bailar, a comer comida típica, pero hasta ahí nomás. Pero en las concentraciones estrictamente políticas, partidarias, no llegaban más de 30, 40 pelones. El FMLN perdió capacidad de movilización territorial y ha perdido capacidad de representación política. El FMLN en estos 5 años no solo perdió el Ejecutivo, no es primera vez que lo pierde, bueno, lo perdió en las elecciones de Rubén Zamora y Chico Lima, en las elecciones de Facundo Guardado y Nidia Díaz, que ganó Paco Flores, y en las elecciones de Shafiq Handal y el doctor Mata. Y la volvió a perder hoy, en el 2019, con Hugo Martínez y Karina Sosa. Pero es que no tiene representación parlamentaria, o si la tiene va a ser mínima. Nunca antes el FMLN había tenido solo 4 diputados, como ocurrió en la anterior legislatura. Ganó más diputados recién salido de la guerra, recién incorporado a la vida política institucional, que daban la batalla, que hacían propuestas de ley, que algunas veces lograban acuerdos con otras fracciones y lograban pasar algunas leyes que promovieron, otras no. Pero bueno, entonces el FMLN va a desaparecer, no del mapa legal. Yo nunca dije que iba a desaparecer del mapa legal, que lo iban a anular como anularon a Cambio Democrático o como probablemente van a anular a Gana, al PCN y al PDC en estas elecciones, porque no lograron ni los 50,000 votos que se requerían en una elección presidencial, aunque no iban con candidato, pero tampoco lograron, no creo que logren ninguna diputación en la Asamblea Legislativa. Entonces, van a desaparecer. Pero no estoy hablando de desaparecimiento legal, estoy hablando de incidencia política. El FMLN no ha dejado de ser un partido de oposición eficaz y eficiente que canalice las demandas populares. Y por eso es que yo lo he planteado y lo digo sin ningún empacho. Y lo Mira, escribí Mauricio, justamente hoy en la mañana. Por eso es que yo he planteado que urge crear un nuevo referente partidario en la izquierda que no sea el FMLN. mm, mira, Mauricio, bueno, después de este análisis que has hecho tú, la pregunta, bueno, al menos que me hago yo en lo personal es, bueno, ¿cuál va a ser los posibles escenarios entonces que va a tener los diferentes partidos? El partido bueno, en este caso el partido de izquierda, digamos, o el FMLN, porque parece que no va a tener ninguna, digamos, no va a poder irse por ningún lado, pues, porque no tiene el apoyo de la población. Pero antes de que me contestes esto, no sé, Mauricio, si al final podemos tocar un poquito, que me gustaría que tú nos comentaras cómo vistes la muerte de Alejandro Mason, pero sería después de que salgamos Ujú. de este tema que estemos, porque creo que es bien interesante escuchar cómo tú piensas, cómo lo vistes tú esto. Bueno, no sé, Marvin, y tú ibas a hacerle una pregunta también a Sí, Mauricio, que mira, yo más comentar, porque a Mauricio lo culpan de la debacle del FMLN, ¿verdad? Pero me llama la atención una cosa, que de la presidencia de Mauricio, Sánchez Serén ganó como con más de 100,000 votos, 495,000 o 96,000, Mauricio 1,350,000 y algo, 54,000, no recuerdo las cifras, pero 100,000, como 100,000 votos más Serén. ¿Verdad? Y de Hugo Flores, perdón, al ex canciller, ¿verdad? Hugo Martínez. Hugo Martínez, perdón, no lo culpan de nada y tengo entendido que es asesor, digo, de buena fuente supimos
que es asesor pagado del actual canciller y nadie, y a Mauricio le dicen de que trabaja, que tú trabajas con Bukele, que Bukele le paga, que le ayudó en la campaña, que es traidor porque le está haciendo el favor para que le perdone los delitos, pero de Hugo Martínez nadie lo menciona y nadie dice que está trabajando de asesor pagado de la canciller. No sé, me llama la atención que la CPQ culpa de toda la debacle a Mauricio y a Serén, pero no dicen nada, ni siquiera se menciona que Hugo Martínez es asesor pagado de Cancillería, del actual canciller. Eso quería nada más puntuales. Bueno, vamos entonces a... Ya me voy a referir al comentario que acabas de hacer, Marvin, pero vámonos entonces a la pregunta de Daniel. ¿Qué escenarios veo yo para los partidos políticos? Bueno, comencemos con el partido que ha ganado la mayor de los cargos en disputa, que ha ganado la presidencia de la República y que además de eso seguramente va a ganar la mayoría calificada, seguramente. Yo no veo por qué no pueda ganar la mayoría calificada si todo el andamiaje institucional fue creado justamente para eso y todas las reformas que el FMLN, aunque no votó por ellas, pero terminó aceptando jugar ese juego. Porque si el FMLN no hubiera querido jugar ese juego porque hubiera considerado que esas reformas eran esencialmente unas reformas que iban a legitimar o permitir el fraude en las elecciones tanto del 4 de marzo como del 4 de febrero como las que se van a celebrar el 3 de marzo, sencillamente se hubiera retirado la contienda. Y eso no es signo de cobardía, al contrario, eso es signo de coherencia. El FMLN pudo haber dicho no. Estas elecciones están diseñadas para que las gane Nayib, que gane un segundo mandato inconstitucional y para que gane mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y la mayoría de los gobiernos municipales. Con esas reglas de las que nosotros no estamos de acuerdo y no votamos por ellas, no participamos. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Incluso el BRP en un comunicado les pidió a los partidos de oposición que se retiren de la contienda del 3 de marzo, porque seguramente en esa contienda va a haber nuevamente fraude y van a haber irregularidades. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Por lo menos la que yo le he escuchado, no sé qué va a hacer Arena, Vamos, Nuestro Tiempo y los demás partidos políticos, pero ¿qué es lo que le he escuchado yo al FMLN y que lo dijo ayer el Chino Flor? Nosotros vamos con todo a las elecciones del 3 de marzo, pero si saben que están en una competencia desigual, saben que las elecciones del 3 de marzo van a ser tan fraudulentas como las del 4 de febrero y sin embargo van a participar. Entonces, ¿detrás de qué estamos? ¿Detrás de qué estamos? Pero bien, vamos a este otro hecho. Escenarios posibles. Comencemos con los más pequeños. Fuerza Solidaria y Frente Patriótico desaparecen. No llegaron ni al mínimo de votos que se requiere tanto en la elección presidencial como en la elección legislativa y municipal para seguir existiendo como partidos políticos legales. Gana PCN y PDC, también van a desaparecer. También van a desaparecer. Ya es tiempo que desaparezcan. Esta es una derecha corrupta, esencialmente corrupta. Ya es tiempo que desaparezca. El PDC vino de un proceso de franco deterioro después de las elecciones de 1989 que ganó Arena con Cristiani. Y de ahí ha venido deteriorándose, 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 hasta llegar finalmente a solo un diputado en la pasada legislatura. Hoy no va a sacar ninguno. Y como no participó en la contienda presidencial, sino que solo en la legislativa, a menos que en la municipal gane algún alcalde, no va a desaparecer legalmente. Pero el PDC es una fuerza que, perdón la expresión popular, ni huele ni hiede. Lo mismo el PCN y ahora gana. Gana, funcionó como acólito, bueno, como vehículo para que Nayib Bukele ganara en las elecciones del 2019 y como acólito después a partir de las elecciones del 2021. Ahora, Nuevas Ideas ya no lo necesitan. Y Nayib, así es. Nayib, así es muy característico de su personalidad. Cuando no lo necesita, se deshace de ellos. Y aquí meto la pregunta, aunque Daniel me dijo que la dejara al final, pero aquí la meto, la pregunta sobre la muerte de Alejandro Mason.
Alejandro Mason le inventaron los cargos. Por lo menos es lo que puedo dar fe yo. A mí Alejandro Mason no me filtró ningún documento oficial. No sé si le habrá filtrado algún documento a Héctor Silva, a Sergio Arauz y otro periodista más que se menciona, siempre del Faro. No lo sé, no puedo dar fe de eso, pero a mí al menos no me filtró ningún documento. Yo la comunicación que tenía con Alejandro Mason la tuve antes, y ya lo he explicado yo, porque cuando iba para la alcaldía de San Salvador, cuando Nayib gana la alcaldía de San Salvador, Alejandro Mason me llamó por teléfono para pedirme, ya no era más yo presidente, para pedirme que si le podía hacer un contacto con Nayib para que lo contratara en el área de las comunicaciones. Y efectivamente lo hice. Pero después de eso, y ya cuando él se metió de lleno a la campaña presidencial de Nayib Bukele, y como yo no estaba de acuerdo con la candidatura de Nayib Bukele, rompí mi relación con él. Esporádicamente nos hablamos a través de las redes sociales, esporádicamente. Ya con la presidencia de Nayib Bukele, ya no tuve mayor contacto con él. Entonces, ¿por qué lo acusan de traición? ¿Por qué me usan a mí para acusarlo de traición y filtración de documentos oficiales? No han presentado ninguna prueba de eso hasta la fecha. Hasta la fecha yo no he visto que hayan dicho, le filtró estos y estos documentos oficiales al expresidente Funes. Más bien se querían deshacer de él por lo que sabían. Ahora, yo jamás me imaginé que esto iba a terminar en su muerte física. Yo pensé que lo iban a anular políticamente, lo que se conoce como muerte civil. Yo pensé que lo iban a meter preso, lo iban a condenar a no sé cuántos años de cárcel por filtración de documentos oficiales, por facilitar la evasión de la justicia de este servidor, cuando eso jamás se dio, jamás se dio. Él no me facilitó ninguna evasión de la justicia, jamás se dio. Entonces, la muerte al final, a mí no me resultó extraña por los antecedentes, por todo eso que ocurrió, de que lo capturan, le cargan delitos que él no había cometido, justo a los días en que había denunciado a varios diputados de Nuevas Ideas, Eric García, uno de ellos, metido en el narcotráfico, y a Rebeca Santos, que estaba coludida con Eric García para proteger el enriquecimiento ilícito de Eric García, el dinero que utilizó para financiar su campaña. Justo después de eso, que fue un debate público, pues, que salió en los medios, que el mismo Nayib se encargó de ponerlo en las redes sociales, y algunos medios de comunicación lo recogieron. Justo después de eso, aparece de que él era un agente doble, que trabajaba para Funes, para gobiernos extranjeros. No han dicho qué gobiernos extranjeros. Cuando a alguien se le acusa de ser agente doble, se dice para quién estaba trabajando. Los agentes dobles de la CIA, de la KGB, o los agentes dobles del gobierno de Cuba o de Venezuela, se dicen su nombre, apellido y se dicen para quién trabajan, para quién estaban trabajando. Pero de él no, solo se dijo que era un agente doble, que estaba trabajando para gobiernos extranjeros, estaba trabajando para Funes, que Funes le pagaba. ¿Con qué dinero le voy a pagar yo? Además, ¿qué información iba a comprar? Además, equivocaron la información que a mí me ha llegado y me sigue llegando de este gobierno y de la vida política del país, incluyendo también del FMLN y de otros partidos políticos. No la pago, sencillamente la gente me tiene confianza y me hace llegar. ¿Qué acaso olvidan que yo fui presidente de la República y por lo tanto que todavía hay gente que me aprecia, que tiene relación conmigo dentro del gobierno y que no la han logrado identificar y no la han logrado depurar? No caen en la cuenta de eso. Si nosotros, cuando yo gano la presidencia de la República, yo sabía que había gente de Arena que trabajaba todavía para Arena y que le reportaba a la dirigencia de Arena, pero no había una razón para quitarlos, pues. No había ninguna razón para quitarlos. Pero entonces la información no me la proporcionó Alejandro Mason. Ahora, yo sinceramente pensé que lo más que iba a pasar con Alejandro es que lo iban a procesar y lo iban a condenar. Punto. Pero jamás me imaginé
que iba a terminar muerto, que lo torturaron, que según la mamá le practicaron la lobotomía, como explicó el doctor Miguel Fortín Magaña. La lobotomía es un procedimiento que se acostumbraba a principios del siglo pasado, cuando todavía la psiquiatría no estaba muy desarrollada, y era una forma de provocar un cambio de personalidad en pacientes, sobre todo agresivos, histriónicos, y entonces le quitaban el lóbulo prefrontal. Y según Miguel Fortín Magaña, tiene cicatrices, el cadáver tiene cicatrices de que se le ha practicado la lobotomía. Pero no solo eso, también tiene señas de golpes, de torturas. Y según la mamá, se lo entregaron casi vacío, como que los órganos que fueron dañados producto de la tortura, incluyendo el cerebro, ya no los tenía más. Y por eso es que anda una espeluznante fotografía circulando por ahí, donde se ve las excisiones que se le hicieron al cerebro de Nayib Bukele, perdón, de Alejandro Mason, ya fallecido, donde se ve claramente que hay señales de que le extrajeron el cerebro. ¿Por qué se lo extrajeron? Para que la gente no se diera cuenta que efectivamente le practicaron una lobotomía. Y salen con la excusa peregrina de que murió de edema pulmonar. Como bien dice Miguel Fortín Magaña, es que el edema pulmonar es una consecuencia de, cuando una gente muere de paro respiratorio, es una consecuencia de, cuando una gente muere de un accidente cerebrovascular, es una consecuencia de, esa no es la causa. La causa de su muerte no fue el edema pulmonar. El edema pulmonar fue provocado, según los peritos forenses que han expresado opinión en las redes. Este edema fue provocado por torturas, por golpes que provocaron contusiones internas, por la lobotomía que le hicieron, por una meningitis que adquirió en el Hospital Saldaña Alejandro Mason, según la mamá, por una meningitis bacteriana. Entonces, en conclusión, yo sí soy de la idea de que hubo una provocación de la muerte de Alejandro Mason, estando custodiado por agentes del Estado. Y por lo tanto, aquí hay claras señales de que aquí se cometió un homicidio. ¿Que va a ser investigado? No, no va a ser investigado. Como no están siendo investigadas las muertes de más de 200 capturados que son inocentes, que sencillamente se capturaron para llenar la cuota de capturas o por venganza, y que terminaron presos en diferentes centros penales y luego fueron a parar a los hospitales del país y terminaron muertos, se los entregaron muertos ya a sus familiares. Entonces, eso es lo que hay detrás. Pero bueno, ¿qué va a pasar con Arena? Arena va a desaparecer. Arena va a desaparecer. Arena es un partido que creció sobre la base del financiamiento que inicialmente dio la oligarquía, pero ahora ya no tiene ese financiamiento. Yo sé que Joel Humberto Sánchez fue acompañado de otros a Miami a pedirle plata a algunos empresarios importantes que residen en Miami o que ahí tienen afincados sus negocios en Miami, que pasan la mayor parte del tiempo en Miami más que en El Salvador. Uno de ellos, por ejemplo, la familia Dueñas. La familia Dueñas, que tiene inversiones en Estados Unidos, pero también en toda la región centroamericana y sobre todo en El Salvador. No les dieron ni un 5. Se regresaron sin nada. Y entonces al final la campaña fue financiada con el pisto de Joel, que no quiso poner mucho, según tengo entendido. Entonces, aquí se ha provocado un relevo. Ya Arena no es más el partido de la oligarquía, y al no ser más el partido de la oligarquía, es un partido que ya no sirve para nada, porque así fue creado. ¿Y qué va a pasar con el FMLN? Bueno, lo que ya dije, lo que he adelantado y lo que he estado insistiendo. El FMLN se ha convertido en un partido político que ya no tiene ninguna incidencia nacional y que difícilmente la va a tener, porque ya el Chino Flores dice que no hay tendencias, que no hay divisiones, y no se atrevió a tomar distancia de José Luis Merino, que es el que controla el partido, y el que dio la orden que en esta campaña no se atacara a Nayib Bukele. Y como lo señalaba con propiedad Marvin, si es que es cierto, el FMLN, para el FMLN el enemigo principal
y lo dijo Lourdes Argueta, era la oligarquía rancia y los Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿y a través de quién ejerce su poder esta oligarquía? Y Estados Unidos, sobre todo el capital financiero sionista de los Estados Unidos, a través del presidente, a través de Nayib Bukele, a través de nuevas ideas. Entonces, ¿por qué para la oposición no va a ser el enemigo principal el operador de los intereses de la oligarquía? ¿Ah? Entonces, y sin embargo, esa fue la orden. Entonces, ¿qué vamos a tener un FMLN? Un FMLN que va a tener vida legal, pero no va a tener ninguna significancia, ninguna incidencia política, no va a ejercer una verdadera oposición como no la ejerció antes. Entonces, un instrumento así en la izquierda no sirve de nada. Tiene que ser reemplazado. Esos liderazgos y esos proyectos, esa capacidad de rebeldía y de resistencia, ¿a dónde la veo yo? En el movimiento social. En el movimiento social, bueno, así nació el FMLN inicialmente. Así nació. Entonces, así tiene que renacer. ¿Que vas a continuar con las siglas? No lo sé. Eso va a depender de una batalla legal en la que se va a meter José Luis Merino, por si acaso alguien quiere crear un partido con las mismas siglas. Yo no creo. Pero aquí el problema no es de siglas. Aquí el problema no es de siglas. Aquí el problema es de ideario político, transformador. Ese es el asunto. El FMLN ha dejado de ser una fuerza transformadora. Y basta con revisar las propuestas que hizo, como insisto, Manuel el Chino Flores durante la campaña para caer en la cuenta que ahí no hay propuestas transformadoras. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Cuál es el escenario previsible? Yo creo que Nayib Bukele va a gobernar sin tropiezos, con el apoyo incondicional de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, porque es su partido quien va a elegir al nuevo fiscal, a los nuevos magistrados que haya que elegir. Con el apoyo incluso de los Estados Unidos, porque a pesar de las desavenencias que se han expresado con Estados Unidos ya reconoció las elecciones. Estados Unidos en ningún momento, el secretario de Estado en ningún momento cuestionó la candidatura de Nayib Bukele y todo el debate sobre su inconstitucionalidad, ni se metieron en eso. Que 14 congresistas enviaron una carta al secretario Blinken, al secretario de Estado, pero bueno, esa carta no tuvo ninguna importancia, ni la tomaron en cuenta. Más tardaron en elaborar esa carta que Estados Unidos, a las pocas horas en que Nayib Bukele se autoproclama vencedor, reconoce los resultados. La OEA, lo mismo, que es un instrumento de los gringos, también ya reconoció los resultados. La Unión Europea ya reconoció los resultados. La mayoría de gobiernos, incluso hasta gobiernos disque izquierda, como el de Bernardo Arévalo y el de Xiomara Castro, ya reconocieron los resultados. Por diferentes razones, el gobierno de acá también, por diferentes razones, a las de Xiomara Castro y a las de Bernardo Arévalo, ya también reconoció los resultados y reconoció la victoria en Nayib. Entonces él va a gobernar sin tropiezos, 5 años más. Ahora, ¿qué va a pasar con el país? Para mí las perspectivas, sobre todo económicas, no son nada halagüeñas. Para mí, El Salvador, no veo condiciones pues para que supere su baja tasa de crecimiento. No veo condiciones. ¿Por qué razón? Porque la inversión privada extranjera no crece y porque la inversión pública tampoco crece. Al contrario, la inversión pública va a tener que recortarse por el desajuste presupuestario que ya este año, 2024, tiene el presupuesto general de la nación por casi 900 millones de dólares. No se ven perspectivas claras de que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 1,3 millones de dólares y por lo tanto El Salvador puede caer en situación de impago y si cae en situación de impago, menos que va a venir la inversión extranjera, menos que la banca multilateral va a salir en auxilio de El Salvador, menos que habrán compradores de bonos del Tesoro por más bonos que emitan. Entonces, yo no veo nada en ninguna perspectiva de cambio a nivel de la situación económica. Va a continuar el alto costo de la vida. Yo no veo tampoco que
Nayib haya anunciado medidas para combatir el costo de la vida en estos 5 años que vienen, pues no lo veo. El precio del petróleo va a seguir subiendo de mantenerse la guerra con Ucrania y los nuevos conflictos que se están abriendo en Asia. Ahora tenemos el conflicto entre Israel y los palestinos en la franja de Gaza. Después seguramente se va a meter Siria, se va a meter Irán, se van a meter otros países productores de petróleo y por lo tanto el precio se va a ir para arriba y al irse para arriba la energía, el precio de los combustibles va a aumentar y con ello el precio del transporte, el precio también de la energía, porque todavía tenemos, nuestra matriz energética sigue dependiendo de la generación de energía a base de búnker, en más de un 40%, entonces el precio se va a ir para arriba. Entonces los salvadoreños y salvadoreñas van a tener que pagar más por la energía. No se ven tampoco posibilidad de una reforma fiscal progresiva que haga pagar más al que más, pagar más impuestos al que más ingresos tiene. Y entonces, ¿de dónde va a sacar los recursos? El gobierno va a tener que recortar la inversión pública, va a tener que recortar el gasto público y va a recortar por el lado del gasto social. Entonces, si en el gobierno, si en el primer periodo de Bukele desaparecieron cerca de 5 o 6 programas sociales y otros fueron desfinanciados, van a seguir cerrando programas sociales. Va a aumentar la pobreza, va a aumentar la acumulación y concentración de capital en pocas familias. Eso es lo que veo yo. Va a mantenerse el régimen de excepción, ya lo anunció. Si Nayib lo anunció cuando dijo, me tienen que dar los diputados que necesito para que el régimen de excepción continúe, porque si no tenemos mayoría calificada, este régimen de excepción va a desaparecer. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Que el régimen de excepción se va a mantener hasta cuando lo necesite. Va a haber más inversión en publicidad, en defensa y en seguridad pública que en el resto de los ministerios, que en salud, que en educación, o ministerios que tienen que ver con el área productiva. Va a haber inseguridad alimentaria porque yo no veo ningún programa de rescate del sector agropecuario nacional. Al contrario, se han incrementado las importaciones de carne con Colombia, ya no solo de Nicaragua, sino que de Colombia. Entonces, eso va a ser un duro golpe para el sector ganadero nacional. Entonces, el panorama yo lo veo muy complicado desde el punto de vista económico y político. Y se crecen, fíjate bien, si crecen las demandas populares, si crece la movilización callejera, como parece que va a crecer, si crece la combatividad de las organizaciones populares, como parece que va a crecer, ¿cuál va a ser la respuesta en allí? ¿Las va a dejar que se expresen libremente o las va a reprimir? Va a reprimir, Eso es lo que yo seguramente. veo para los próximos años. Correcto, gracias Mauricio. Bueno, no sé si vamos cerrando ya el conversatorio, ha estado bien interesante la información. No sé, Marvin, si tendrías alguna otra pregunta que le quisieras hacer a Mauricio y que lo tenemos acá. Bueno, yo más que pregunta, lo que entendí y dejó entrever Mauricio es que necesitamos, urge un nuevo actor electoral, si por decir algo, de izquierda, ¿verdad? Es lo que entendí y varios pensamos de que el actual ya llegó a su agotamiento, en parte porque, y esto lo digo a título personal, a mí de verdad de que sentí un poco de entre indignación y pena, pues por tanta gente que se entregó a lo electoral cuando vi al candidato presidencial que entró jugando capirucho, como que quien va a anunciar, miren, hoy es invierno y ustedes saben que en invierno llueve y hoy en la tarde va a llover. O sea, sí, miren, perdimos, pero somos la segunda fuerza, o sea, no había pues como una identificación pues ahí, ¿verdad? O sea, como que era, es que lo intentamos y perdimos, pues, ¿verdad? Pero generaron una gran expectativa y mucha gente se entregó de corazón y todo, entonces, ¿a qué jugamos, pues, verdad? Con la base y ahora pues con consignas fantoche, panfletarismo barato, la CPQ, leales siempre, traidores nunca, la lucha continúa, te evocando, ¿verdad? Al finado Shafik, ¿verdad? Y la lucha con todo ese tipo de consignas, pues sí, pero eso no,
o sea, no hace un partido efectivo, pues, y seguir ya con la telenovela de culpa de Mauricio Funes, culpa del gobierno de Mauricio Funes o culpa del gobierno de Sánchez Serén. O sea, creo que ya no hay una capacidad, pues realmente ya no se puede seguir jugando pues con los sentimientos de gente que incluso otorgó la sangre de sus familiares, etcétera, o se bajó en la guerra y producto de eso pues ahora son lisiados y todo, pues ya no sé cómo tú lo ves, Mauricio. ¿Será que Pero, el vehículo, pues, verdad? Porque el sujeto es el pueblo y eso hay que decirlo, el partido es un vehículo. ¿Será que el vehículo ya está desvielado? Pues, verdad, y lo voy a decir así, ¿verdad? Y hay que es necesario la creación de otro vehículo. Yo hace 3 años y dije, ¿verdad? Miren, ¿qué será más factible? Tratar de mantener vivo a un enfermo con cáncer metastásico, pues que ya se le reguento del cuerpo, o parir un nuevo ente, ¿verdad? Esa fue mi posición y la de varios de nosotros que vivimos fuera, y por supuesto se le apostó a tratar de mantener vivo, pero no sé, pues hay que decirlo, con el dolor de nuestra alma, con la gente que lo está dirigiendo actual el FMLN, no creo que ya represente los intereses de las grandes mayorías del pueblo. Esa es mi posición como Marvin. No sé cómo lo bueno, ves tú, Mauricio Dan. bueno, cómo no. Me imagino que con esto cerramos. Yo Mm. sí soy de la posición de que hay que trabajar en la creación de un nuevo instrumento partidario que sea referente de la izquierda en El Salvador. Y hablo de referente partidario, porque el referente social ya lo tenemos. Son las organizaciones populares que han tenido un creciente protagonismo en los últimos 2 años. Yo confío mucho en el bloque Resistencia y Rebeldía Popular. Ahí hay alguna gente del FMLN, por supuesto, pero que decidieron trabajar a nivel del movimiento social de las organizaciones populares y no a nivel del partido político. Habría que ver por qué. Quizá ya no creen más en este instrumento partidario como ya no creo yo más en este instrumento partidario. Pero habría que ver entonces. Pero el asunto es el siguiente. Hay que trabajar en la creación de un nuevo instrumento partidario que sea referente partidario de la izquierda en El Salvador. El FMLN, por decirlo de alguna manera, ya dio su vida útil. Y no porque haya sido creado con ese propósito, pero así lo trastearon, lo manipularon, lo adulteraron, su dirigencia, sobre todo esta última dirigencia que hoy controla José Luis Merino. Es que nadie escapa, que José Luis Merino ya no es más un dirigente de izquierda. José Luis Merino es un empresario, un empresario. ¿Y es malo ser empresario? No, no es malo. El problema es los métodos que utiliza Mm. para eso. Las empresas del Grupo Alba han lavado dinero. Producto de varias investigaciones se ha logrado determinar que han lavado dinero. O sea, han crecido porque han lavado dinero y tienen una deuda millonaria con la empresa petrolera de Venezuela. Una deuda millonaria que no han pagado. El dinero lo han lavado y el dinero que han lavado y las empresas para qué han servido, para que sus dirigentes se enriquezcan. Para eso han servido. Eso me lo confesó, me lo mandó a decir más bien, porque yo no estuve en esa reunión, sino que me lo mandó a decir por medio de un empresario, el propio José Luis Merino, con el señor Quique Rice. Me mandaron a decir a este empresario, dígale a Funes que a eso se refería Roque Dalton con el turno del ofendido. Hoy es el turno del ofendido. Ellos se consideraban los ofendidos. ¿Y qué me quería decir con eso? Hoy es nuestra oportunidad. Si la oligarquía saqueó el Estado durante 20 años con arena, hoy es nuestra oportunidad de saquear el Estado. Hoy que estamos en el gobierno. Yo no se los acepté. Yo no hice en mi gobierno ningún contrato con empresas del Grupo Alba. Quienes siguieron haciendo contratos con empresas del Grupo Alba fueron los ministros de Sánchez Serén, no los míos. Fueron los alcaldes que controlaba José Luis Merino. Y yo no controlaba ningún alcalde. Por eso es que es hasta
ridículo que digan que la debacle se debe a la corrupción de mi gobierno. Si es que por sentido común, Marvin, si mi gobierno o si yo hubiera hecho un mal gobierno, sencillamente Sánchez Serén no hubiera ganado. Y tú tenés razón. No fueron 100.000, fueron como 80.000 votos más de los que yo obtuve en primera vuelta. Sánchez Serén ganó en segunda vuelta, pero no hubiera ganado. Si yo hubiera hecho un mal gobierno por lógica, no hubiera ganado. Eso así es. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, pero el gobierno de Bukele no ha sido un gobierno exitoso desde el punto de vista económico y volvió a ganar. Pero es que él controla el aparato. Y en ese momento, el FMLN y yo no controlábamos el aparato, teníamos el control del Ejecutivo. Pues no teníamos el control de la Asamblea Legislativa, el control del Ministerio Público, el control de la Corte de Cuentas o el control de la Corte Suprema de Justicia. No lo teníamos. Que es diferente, pues. O sea, Nayib Bukele gana porque tiene el control del aparato. Por eso es que gana. Pero si yo hubiera hecho un mal gobierno, no hubiera ganado Sánchez Serén. Si yo hubiera hecho un mal gobierno, tampoco hubiera ganado una buena cantidad de diputados en las elecciones del 2015. No hubiera ganado Nayib Bukele, que corrió por el FMLN en las elecciones municipales. No las hubiera ganado. Pero no fue así. ¿Cuándo las pierde? En el 2019, cuando entrega Sánchez Serén. En todo caso, si se debe a las gestiones presidenciales del FMLN, el que hizo un mal gobierno es Sánchez Serén, porque no logró elegir a Hugo Martínez. Y no solo no lo logró elegir, no solo no lo logró elegir, sino que perdió 1.100.000 votos. Sánchez Serén ganó con 1.400.000 votos. Hugo Martínez perdió con 390.000 votos. 400.000, dijéramos. O sea que se cayó en 1.100.000 votos Hugo Martínez. Me van a decir que esos resultados, las acusaciones de corrupción, si hasta la fecha no me han demostrado absolutamente nada. Yo no he sido condenado por actos de corrupción hasta la fecha. Y ya pasaron las elecciones del 2019 y pasaron las elecciones del 2021 y las elecciones del 2024 y a mí no me han condenado por actos de corrupción. No me han condenado. Al que han condenado es a Saca. Pero a mí no me han condenado por actos de corrupción. Me han condenado por lo que llaman asociaciones ilícitas, en el caso Tregua. Y me han condenado por evasión de impuestos, sin haber demostrado absolutamente nada. Violentaron en ambos procesos el debido proceso, pagaron supuestos testigos que se criteriaron y me condenaron sin darme el derecho a la defensa, porque yo nunca tuve defensor. Sí, había un defensor público nombrado por la Procuraduría General de la República que nunca se comunicó conmigo, nunca definió una estrategia de defensa cuando era su obligación, porque es el defensor público nombrado por el Estado. No puede decir, ay, ¿cómo lo iba a hacer? Pues, si el hombre está en Nicaragua. Bueno, y para eso no existen los teléfonos y los WhatsApp. Para eso no existen los teléfonos y los WhatsApp. Y sin embargo, nunca tomó contacto conmigo. Nunca tomó contacto conmigo. Y todos me condenaron a 14 años de prisión por asociación ilícita, siendo que yo nunca estuve en una pandilla, nunca estuve integrado a una organización criminal y mucho menos negocié con ninguna organización criminal. Ahora, en cambio, hay evidencias que están en manos del FBI de que se ha negociado con las pandillas y los funcionarios responsables, ¿dónde están? Ahí andan libremente. Yo escribí un artículo hace poco que me lo publicó El Mundo que le llamé Justicia Selectiva, porque es cierto, a mí me condenan a 14 años de prisión y lo mismo también al general Munguía Payés sin demostrarnos absolutamente nada, sin presentar una tan sola prueba de que hubo negociaciones, de que nos reunimos con las pandillas, de que les entregamos beneficios, les entregamos dinero, buscamos apoyo electoral, etcétera, etcétera. Nada de eso. Y sin embargo, ahí están los negociadores de este gobierno, y no lo digo yo. Primero lo reveló el Faro, después lo confirmó Factum, luego agregó más elementos este periódico digital de América Latina, Infobae,
Y por último, cayó el Kroc, lo tienen ahora en Estados Unidos y ahí está cantando y está hablando y está confirmando todo lo que se dijo. Y hace poco acaba de salir esos audios donde un miembro de la Barrio 18 fue pagado por el director de investigaciones de la Policía Nacional Civil, el director de crimen organizado de la Policía Nacional Civil, para que contactara al cártel de Jalisco, Nueva Generación, que en estos momentos, luego de la captura del Chapo Guzmán, es el cártel de la droga más importante en México, que ha metido toneladas y toneladas de droga a Estados Unidos y a la Unión Europea, pero el gobierno iba a pagarle $1 millón para que recapturara al Kroc, se lo llevara a El Salvador y de esa manera el Kroc no cantara ni se criteriara en los Estados Unidos. Vamos a ver qué sale de eso. Pero bueno, ahí están las evidencias. ¿Y hay algún expediente en contra de Carlos Martínez, de Carlos Marroquín, alias el Lipton? ¿Hay algún expediente en contra de Osiris Luna? Ninguno. ¿Hay algún expediente en contra del ministro Gustavo Villatoro? Ninguno. ¿O en contra de algún otro funcionario? Ninguno, a pesar de las evidencias. Entonces, ¿por qué vienen algunos dirigentes del FMLN a decir, es que los actos de corrupción de Funes, como lo dijo Diablito Ruiz, como lo dijo la Lourdes Argueta, que por cierto mintió porque dijo que yo no había tenido valor porque dejé a la ex primera dama, a Banda, sola en El Salvador? Si cuando yo salí de Nicaragua fue en marzo del 2016, en ese momento no tenía ninguna acusación penal, ni ella ni yo. Solo estaba enfrentando un juicio por enriquecimiento ilícito por el cual no hay pena de cárcel, ni tampoco hay persecución penal. Y no había todavía sentencia, y mucho menos sentencia firme. No hay sentencia firme hasta el momento porque apelamos. En ese momento todavía tenía dinero para pagar abogados y logré que apelara. Y ahí está la apelación en la sala de lo civil y no han resuelto todavía. Pero no tenía ninguna acusación. Entonces, ¿cómo es que yo salí huyendo El Salvador, evadiendo la justicia y dejé sola a Banda? Si no había ningún proceso penal en mi contra, no estaba evadiendo la justicia. Yo vine aquí a buscar trabajo, porque no encontraba trabajo en El Salvador. Estando acá, fue que me sentí perseguido por informaciones que recibí de alguna gente de la fiscalía y alguna gente, algunos empresarios amigos míos, que me dijeron claramente que los grupos oligárquicos le habían dado plata, dinero en efectivo, a Pollo Crudo, al fiscal Douglas Meléndez, para que encauzara varios procesos en mi contra, con o sin pruebas, no importaba. La cosa es que me querían ver preso en un acto de venganza por haber metido preso a Paco Flores y por intentar meter preso a Billy Sol y su pandilla en el caso Selenel. Entonces fue que solicité el asilo y aún así el asilo me lo concedieron antes de los procesos penales. El proceso penal se abrió en agosto del 2018, julio o agosto del 2018. Ya tenía yo el asilo y ya era ciudadano nicaragüense. Entonces, ¿de dónde viene esa argumentación de Lourdes Argueta de decir que yo salí huyendo, que fui un cobarde, que dejé abandonado a Banda? No, si cuando a ella la acusaron, yo ya estaba acá. Yo no podía impedir que la acusaran o no podía hacer nada, pues. Además, ella decidió enfrentar el proceso judicial. Yo no es que haya decidido no enfrentarlo, si no lo tenía. Entonces, ¿a qué viene eso de decir que por los casos de corrupción es que el FMLN se cayó? Bueno, ¿y cuántos casos de corrupción no han sido denunciados en este gobierno? Pues, si hasta hay varios funcionarios de este gobierno que están en la lista Engel y en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y sin embargo, el mismo Nayib ganó. gurú Y sin embargo, de Nayib la ganó. Lourdes, Merino, el gurú de la Lourdes está en esa lista. Y el gurú de los Bueno, él está en la lista Engel. Bueno, por eso. Entonces, si yo soy responsable de la debacle por los actos de corrupción de mi gobierno, pues también José Luis Merino es responsable y más por sus actos de corrupción, si él formó parte del gobierno de Sánchez Serén.
Él formó parte del gobierno de Sánchez Serén y él tiene una investigación abierta en los Estados Unidos por lavado de dinero por más de 3.000 millones de dólares. Lo que me llama la atención, y esto lo dejo como punto para una futura reflexión, esa investigación ya no prosperó. Fue cerrada aquí por el fiscal Delgado, pero en Estados Unidos yo entiendo que no ha sido cerrada. ¿Y por qué no ha prosperado? ¿A qué acuerdos habrá llegado José Luis Merino con el gobierno de los Estados Unidos como para que esa, esa investigación no prospere? ¿No será que el doble agente no era Alejandro Mason, sino que es José Luis Merino? ¿No será que José Luis Merino está trabajando para dos patronos y uno de ellos es los Estados Unidos? Y a eso se debe que él se mueve tranquilamente por las calles de San Salvador, viaja tranquilamente sin ningún temor a ser apresado y sus empresas siguen funcionando. Esa es una interrogante que quedó planteada. Y sobre eso, ¿cuál fue el posicionamiento del Chino Flores? Ni se refirió a eso, ni se refirió a eso. Bueno, tampoco se lo preguntaban, ¿verdad? Pero cuando le preguntaban por Funes y por Sánchez Serén, decía, yo ni trabajé en el gobierno de Funes ni en el de Sánchez Serén. No fui funcionario de ellos. Por lo tanto, no tengo por qué pronunciarme. Son ellos los que tienen que defenderse y será la justicia la que decidirá. Una justicia corrupta como la de El Salvador, la que va a decidir. No, hombre, no, hombre, me parece una tremenda ingenuidad del Chino Flores o una complicidad del Chino Flores. Porque hay que ver si el Chino Flores está realmente distanciado, no tiene nada que ver con José Luis Merino o es otro títere más de José Luis Merino para tomarse el control del partido. Gracias, gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que llevamos más de una hora, vamos a ir cerrando. Como siempre, creo de que siempre que te tenemos acá, nos quedan muchas preguntas, nos das mucha información, se pone bien interesante el conversatorio, así de que bueno, como siempre te decimos, Mauricio, más adelante te vamos a tener con nosotros de nuevo por acá para que estemos analizando cómo vaya la situación, porque faltan todavía las elecciones de alcaldes, que creo que va a ser otro juego que tienen por ahí. Así que bueno, vamos a ir analizando quizás dentro de unas 2 semanas cómo va. No sé, Marvin, si te quisieras ir despidiendo ya de los compañeros, de los amigos que han estado conectados en estos momentos. No, yo agradecerle a nuestro invitado, a la gente que está conectada y a algunos compañeros como Alemir, no hombre, Alemir. Yo pienso que no es mala persona, pero ya es tiempo que abra los ojos. Bueno, y me llama la atención ya que Mauricio fue a hacer un comentario, ya que Mauricio mencionó al señor Palacio, de que recuerdo que una discusión que tuvimos fuerte era que él acusaba a Óscar Ortiz de los vínculos con Chepe Diablo y hoy como que ese tema se le olvidó, pues, ¿verdad? Porque ese es otro tema ahí que está latente en el aire, pues, y no estoy diciendo yo que si es cierto o no, pero si él se la lleva de periodista acucioso, pues, ¿por qué no le preguntó al chino sobre por qué ese tema como que lo están sacando a la luz? Bueno, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado por el futuro, pues, de mi tierra, pues, una persona de izquierda, pues no sé si ya la Lourdes me borró de la lista del partido, pues eso me va a poner muy triste, pero aquí estamos y vamos a seguir en esta lucha. Gracias, Mauricio, ha sido un verdadero placer y un honor tenerte y es necesario, pues, personas como tú traer para generar pensamiento crítico, pues el panfletarismo pajero, así de la camiseta roja, o sea, con la bordado, con las letras bordadas por la cachuchita del Che, eso no hace la revolución, es la praxis nuestra, pues la que hacen los procesos avanzar. Gracias. Gracias, Marvin. Bueno, Carlitos por ahí le vamos a pedir que esté pendiente, que dentro de poco vamos a hacer el cierre, Carlitos. Gracias por que estuviste con nosotros por ahí. Bueno, no sé, Mauricio, si te ha quedado algo, si quisiera cerrar con algo, pues es el tiempo para ti. Bueno, sinceramente sí, hay varios elementos de análisis que el tiempo no nos permitió introducir al debate,
pero hay más tiempo que vida y por lo tanto podemos dejar esas reflexiones para una próxima oportunidad que con gusto, cuando ustedes estimen conveniente, yo tengo toda la disponibilidad necesaria para estar de nuevo con ustedes. Así que únicamente le agradezco al Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña, por este esfuerzo mediático, por este esfuerzo orientado a introducir certidumbre en el proceso político que vive el país en estos momentos y sobre todo por este esfuerzo en que es una plataforma democrática que abre el espacio para diferentes voces. No necesariamente tienen que ser voces de la izquierda y ni siquiera únicamente voces del FMLN que controla Ramiro, o sea, del FMLN ramirista o merinista, como le llaman algunos, sino que abre el espacio. Y por lo tanto, yo les agradezco que me den ese espacio, un momento en el cual a mí se me han cerrado todos los medios, incluso medios que antes me invitaban no me invitan. Por alguna razón, la plataforma de TVX que dirige Julio Villagrán ya no me invitan más. Es muy probable, aunque eso no me lo ha confirmado nadie, pero es muy probable que como quien está detrás de TVX es el capital del hermano de José Luis Merino, entonces el grupo ALBA, entonces es muy probable, con esto no estoy diciendo que Julio Villagrán esté controlado por ellos, pero es muy probable que le hayan llamado la atención y le hayan dicho, ya no invites más a Mauricio, hombre, ya no lo invites. Por eso es que, a pesar de que ha habido referencias a mi persona, a pesar de que por lo que se ha dicho ahí, yo merecería un esquema de democracia comunicacional, el derecho a la respuesta, sencillamente no me invita, y así otros medios que antes me invitaban, Megavisión antes me invitaba cuando estaba Roberto Hugo Presa y ahora no me invita más. Antes me buscaban más otros medios de comunicación y tampoco lo hacen. Entonces agradezco, por supuesto, esta oportunidad invaluable de que el Frente Intercontinental me permita expresarme y estoy a sus órdenes para cuando ustedes lo estimen conveniente. Un saludo entonces a la audiencia, tanto la que vive en el territorio nacional como en el resto del mundo, y un saludo a ustedes como equipo de producción. Gracias, Mauricio. Definitivamente también nosotros quisiéramos decirte lo mismo. Te agradecemos porque nosotros sabemos de que, bueno, te hacemos una llamadita y también tú estás ahí presto para decir estoy con ustedes. Y definitivamente el Frente Intercontinental, la ventana de lucha del pueblo salvadoreño, nace con esa visión. Nace para ser un equipo de comunicaciones en el cual se le va a dar cabida a diferentes pensamientos, porque también eso nos permite o le permite a todos los compañeros, amigos que nos ven, pues para ir creando sus propios pensamientos y no se dejen llevar ni que repitan lo que otros quieren que solo se repitan, se escuchen y se repitan. Mi nombre es Daniel Hueso, un saludo para todos ustedes. Estén pendientes porque el viernes van a haber otros conversatorios también importantes van a ser 2 compañeros de la Universidad Nacional. Así que les decimos gracias y hasta pronto. Carlitos, el momento de cerrar. Gracias. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.